Hay películas que asustan y hay películas que incomodan. Get Out no es una película que busque solamente generar miedo. No depende de sobresaltos constantes ni de imágenes excesivas. Lo que hace es otra cosa. Te coloca en un lugar incómodo y no te suelta. Desde el inicio hay una sensación difícil de explicar. No pasa nada grave, pero algo no encaja del todo. Y esa es probablemente la mayor virtud de la película, porque en la vida real, las situaciones que más nos marcan no siempre empiezan con violencia, empiezan con una incomodidad silenciosa que muchas veces decidimos ignorar. Get Out juega con eso, con la sensación de estar en un lugar donde en teoría todo está bien, pero internamente algo te dice que no. Y esa sensación no tiene que ver solo con el miedo, tiene que ver con no sentirse completamente uno mismo. Chris, el protagonista, llega a un entorno donde nadie parece hostil, al contrario, las personas son amables, educadas, incluso excesivamente cordiales, pero esa amabilidad no tranquiliza, inquieta, y eso es interesante, porque la película no construye el terror desde un conflicto abierto, sino desde lo que no se dice, desde las miradas, desde los silencios, desde esa sensación de estar siendo observado más de lo que uno está siendo escuchado. Get Out plantea un tipo de terror muy particular, el terror de no tener el control, el terror de no ser visto como persona completa, el terror de sentir que estás presente pero no del todo. Y esa idea, aunque la película la muestra de forma extrema, es algo que muchas personas han sentido alguna vez en su vida. Estar en un lugar, en una relación, en una situación donde sigues ahí físicamente, pero emocionalmente empiezas a desaparecer. Por eso, más allá de su historia, Get Out funciona como una metáfora, no solo de un problema social, sino de algo mucho más humano. Habla de lo que ocurre cuando dejamos de escucharnos, cuando normalizamos la incomodidad, cuando aceptamos cosas que, en el fondo, sabemos que no están bien. Y para representar ese estado interno, la película introduce un concepto clave, un concepto que no es común, que no se usa en la vida cotidiana, pero que nombra algo que muchos han sentido sin saber cómo llamarlo. Ese concepto es el sunken place, y antes de usarlo como metáfora, antes de llevarlo a la vida real, es importante entender exactamente qué es, de dónde sale y por qué existe. Antes de seguir avanzando en el análisis, hay algo importante que vale la pena aclarar. Si nunca habías escuchado el término sunken place, no es extraño, no es una expresión común, no es un modismo popular. Y tampoco es un concepto que venga de la psicología clínica ni de la religión. El sunken place es un término creado específicamente para la película Get Out por su director Jordan Peele. Literalmente en inglés, sunken significa hundido y place significa lugar. Podría traducirse como lugar hundido o lugar profundo, pero en la película ese nombre no busca una traducción exacta, busca transmitir una sensación. Dentro de Get Out, el sunken place no es un sitio físico, no es una habitación ni un espacio real al que se entra caminando. Es un estado de conciencia, un estado en que la persona está despierta, es consciente de lo que ocurre, puede ver, puede sentir, pero ya no tiene el control. Es como estar atrapado dentro de uno mismo, observando la vida desde lejos, sin poder intervenir. Y eso es lo que lo vuelve tan perturbador. Jordan Peele necesitaba una forma de representar algo muy difícil de mostrar en pantalla. ¿Qué se siente perder el control de tu vida sin perder la conciencia? No estar dormido, no estar muerto, sino estar presente pero sin voz. El sunken place es esa distancia entre lo que eres por dentro y lo que el mundo te permite ser por fuera. Por eso cuando vemos el sunken place en la película, no se siente solo como oscuridad,
Se siente como aislamiento, como separación, como una caída lenta donde sigues viendo todo, pero cada vez estás más lejos de ti mismo. Y esa es una de las ideas más poderosas del concepto. No es un castigo inmediato, no es algo que ocurre de golpe, es un proceso. En palabras simples, el sunken place representa ese momento en el que sabes que algo está mal, pero ya no puedes reaccionar. Sabes que no estás donde deberías estar, pero no encuentras la forma de salir. Y aunque la película lo muestra de manera extrema, la sensación es profundamente humana, porque muchas personas en distintos momentos de su vida han pasado por algo parecido, aunque nunca lo hayan llamado así. Lo interesante es que el sunken place no intenta explicar algo con teorías complejas, no intenta justificarlo, no intenta resolverlo, solo lo muestra, y al mostrarlo lo vuelve reconocible. Por eso, este concepto funciona también como metáfora, porque no señala a nadie, no acusa a ningún grupo, no impone una lectura única, simplemente nombra una experiencia interna. A partir de ahora, cuando hablemos del sunken place, no lo vamos a pensar solo como algo que ocurre en la película, lo vamos a usar como una imagen para hablar de momentos reales de la vida, momentos en los que una persona deja de escucharse, deja de decidir y empieza poco a poco a hundirse dentro de sí misma. Una vez que entendemos qué es el sunken place dentro de la película, es casi imposible no empezar a verlo fuera de ella, porque aunque Get Out lo muestra de forma extrema, la sensación que representa es algo que muchas personas han vivido en distintos momentos de su vida. El sunken place en la vida real no siempre se siente como una caída brusca, muchas veces se siente como una adaptación lenta. Uno de los lugares más comunes donde aparece es en las relaciones tóxicas, relaciones donde al inicio no hay golpes evidentes, no hay violencia explícita, no hay gritos constantes, lo que hay es algo más sutil, pequeños comentarios, desvaloraciones disfrazadas de bromas, críticas que se presentan como preocupación, control que se confunde con cuidado, y poco a poco, para no perder al otro, empiezas a ceder partes de ti. Primero cedes una opinión, después una emoción, luego un límite, hasta que un día te das cuenta de que ya no dices lo que piensas, no haces lo que sientes y no confías en tu propia intuición. Allí es cuando el sunken place empieza a tomar forma, porque sigues estando ahí, pero ya no decides. Y esto no pasa solo en las relaciones de pareja, también ocurre en amistades, en grupos sociales, en entornos donde sentirte aceptado depende de no ser demasiado tú, cuando empiezas a cambiar para encajar, cuando te adaptas para no incomodar, cuando callas para no quedarte solo. Cada una de esas decisiones parece pequeña, pero juntas construyen un proceso de hundimiento. Lo más duro del sunken place emocional es que muchas veces no lo notas de inmediato. Desde afuera, otras personas pueden verlo claro, pueden advertirte, pueden decirte que algo no está bien, pero desde dentro la percepción cambia porque admitirlo significaría aceptar que te estás perdiendo a ti mismo y no siempre estamos preparados para eso. Por eso muchas personas permanecen en situaciones que les dañan, mucho más tiempo del que deberían, no por falta de inteligencia, no por debilidad, sino porque ya están desconectadas de su propia voz interna. El sunken place no es ignorancia, es silencio interno, y cuanto más tiempo pasa, más profundo se siente, porque cada vez que decides no ser tú, para no perder algo o a alguien, refuerzas la idea de que tú no eres suficiente tal como eres,
y esa es una de las heridas más profundas que una persona puede cargar. El verdadero terror del Sunken Place en la vida real no es el dolor inmediato, es la normalización, acostumbrarte a no elegir, acostumbrarte a callar, acostumbrarte a vivir una vida que ya no sientes como propia. Y cuando eso pasa, salir se vuelve cada vez más difícil, no porque no haya salida, sino porque ya no recuerdas cómo era estar afuera. Hay algo muy importante que Get Out muestra desde el principio, aunque muchas veces pasa desapercibido. El cuerpo sabe antes que la mente. Chris siente la incomodidad desde el primer momento. No puede explicarla del todo. No tiene pruebas claras. No hay un peligro evidente, pero su cuerpo reacciona, y eso es algo profundamente humano. En la vida real, la intuición no suele manifestarse como una voz clara. No dice "sal de aquí" de forma directa. La intuición aparece como tensión, como incomodidad, como una sensación difícil de poner en palabras. El problema es que hemos aprendido a desconfiar de esas señales. Nos enseñaron que exageramos, que somos sensibles, que estamos interpretando mal, y así, poco a poco empezamos a ignorarnos. En Get Out, esa incomodidad inicial no es un accidente narrativo, es una advertencia. Chris no está en peligro porque alguien lo odia abiertamente, sino porque no lo ven como una persona completa, lo ven como algo que puede ser usado. Y ahí aparece otra idea central de la película, la cosificación. Cosificar a alguien no siempre significa despreciarlo, a veces significa admirarlo, pero sin escucharlo. Reducir a una persona a lo que aporta, a lo que representa, a lo que puede ofrecer. Cuando eso ocurre, la persona deja de ser sujeto y pasa a ser objeto. Y cuando alguien deja de ser visto como sujeto, su voz deja de importar. En la vida real, esto se manifiesta cuando tus emociones son minimizadas, tus límites son ignorados, tus decisiones son constantemente cuestionadas, tu valor depende de lo que haces, no de quién eres. Ahí comienza el proceso de hundimiento. El Sunken Place no aparece de golpe, se construye con pequeñas renuncias. Cada vez que no dices lo que sientes, cada vez que aceptas algo que te duele para evitar un conflicto, cada vez que te adaptas aunque algo dentro de ti se resista. Y lo más peligroso es que todo eso puede aparecer normal desde afuera. Llega un punto en el que ya no necesitas que alguien te calle. Tú mismo empiezas a hacerlo. Te convences de que es mejor así, de que no es para tanto, de que podrías estar exagerando. Y cuando eso pasa, el Sunken Place ya no es externo, es interno. Por eso salir se vuelve tan difícil, no porque no haya señales, sino porque llevas tanto tiempo ignorándolas que ya no sabes cómo escucharte. El hundimiento no es solo perder el control, es perder la conexión contigo mismo. Y quizás esa sea una de las ideas más inquietantes de Get Out, que el verdadero peligro no siempre viene de afuera, a veces viene de todo lo que aprendimos a callar para poder quedarnos. Hay un detalle muy interesante en Get Out, que a veces se pasa por alto. El personaje de Road, el amigo de Chris, aparece al inicio como un alivio cómico, como alguien exagerado, casi caricaturesco. Pero si prestamos atención, todo lo que Road dice en broma termina siendo cierto. Entre risas, nombra el peligro, entre exageraciones dice la verdad, y lo más importante, es el único que le cree a Chris cuando nadie más lo hace. Road no invalida lo que siente, no lo minimiza, no le dice que está exagerando, confía. Y al final, no solo confía con palabras, sino con acciones. Es él quien va a buscarlo, es él quien interviene. Y es gracias a eso que Chris logra salir con vida. Tal vez por eso este personaje es tan importante,
porque nos recuerda algo muy humano. Salir del sunken place no siempre es un acto solitario. A veces necesitamos a alguien que nos crea cuando nosotros ya empezamos a dudar. Después de recorrer todo esto, Get Out deja de sentirse solo como una película de terror. Se convierte en una experiencia incómoda, no porque muestre monstruos, sino porque nos obliga a mirarnos. El sunken place, al final, no es solo un recurso narrativo, es una pregunta. Una pregunta que no se responde con lógica, sino con honestidad. Porque todos en algún momento hemos estado en lugares donde no éramos del todo nosotros, donde adaptarse parecía más seguro que decir la verdad, donde callar parecía más fácil que incomodar, donde quedarse parecía menos doloroso que irse. Y sin darnos cuenta, empezamos a vivir una vida que ya no sentimos como propia. El sunken place no siempre se nota, no siempre duele de inmediato. A veces se siente como rutina, como resignación, como esto es lo que hay. Y quizás por eso es tan peligroso, porque cuando algo te duele mucho, reaccionamos. Pero cuando algo se vuelve normal, dejamos de cuestionarlo. La película no te dice qué hacer, no te ofrece una salida clara, no te promete una respuesta, solo te deja con una sensación. Esa sensación de estar presente, pero no del todo, de mirar tu propia vida como si estuvieras un poco lejos de ella. Y ahí es donde Get Out se vuelve realmente poderosa, porque no apunta hacia afuera, apunta hacia adentro. Te pregunta sin decirlo, ¿en qué momento has dejado de escucharte? ¿En qué lugares has callado tu voz para no perder algo o a alguien? ¿Hasta qué punto adaptarte fue una elección? ¿Y en qué momento empezó a ser una pérdida? Tal vez el sunken place no sea un lugar al que caemos de golpe. Tal vez sea un lugar al que entramos cada vez que dejamos de ser quienes somos. Por miedo, miedo a estar solos, miedo a no encajar, miedo a perder. Y quizás salir de ahí no sea un acto heroico ni inmediato. Tal vez empiece con algo mucho más simple y mucho más difícil: escucharte otra vez. Get Out no te dice si estás dentro o fuera del sunken place. Eso no lo decide la película. Eso lo decide cada persona en silencio, cuando se atreve a preguntarse si la vida que está viviendo realmente le pertenece. Después de todo el recorrido psicológico y humano que propone Get Out, vale la pena hacer una pausa y bajar un poco a tierra para mirar algunas curiosidades de la película, no como datos fríos, sino como pequeñas historias que ayudan a entender por qué esta película funciona tan bien y por qué dejó una huella tan fuerte. Una de las primeras curiosidades importantes tiene que ver con Jordan Peele, su director, antes de Get Out. Peele era conocido principalmente por la comedia, especialmente por el programa K-Peele. Por eso, cuando se anunció que iba a dirigir una película de terror, muchas personas no sabían qué esperar. Y lo interesante es que esa experiencia en la comedia fue justamente una de sus mayores fortalezas, porque la comedia y el terror funcionan de forma muy similar. Ambos dependen del ritmo, de la anticipación y del manejo preciso del silencio. Otra curiosidad importante es que Get Out tuvo un presupuesto relativamente bajo, especialmente si se compara con el impacto que tuvo. No fue una superproducción llena de efectos especiales. Gran parte de su fuerza está en la actuación, en el guión y en las decisiones narrativas. Eso demuestra que el terror más efectivo no siempre necesita mostrar mucho, sino hacer sentir. Hablando del guión, Jordan Peele escribió Get Out con la idea de incomodar más que asustar. De hecho, él mismo ha comentado que muchas escenas estaban pensadas para generar una risa nerviosa, esa risa incómoda que aparece cuando no sabes muy bien si algo es gracioso
o perturbador. Y esa ambigüedad es clave en la experiencia de la película. Pasando al protagonista, Daniel Kaluuya, quien interpreta a Chris, hizo un trabajo muy particular. Gran parte de su actuación no se basa en grandes diálogos ni en explosiones emocionales, se basa en miradas, en silencios, en reacciones mínimas. Kaluuya construye un personaje que observa más de lo que habla, y eso refuerza muchísimo la sensación de incomodidad. Es un protagonista que siente antes de entender, y eso conecta directamente con el espectador. Una curiosidad interesante es que Jordan Peele eligió a Kaluuya porque su forma de actuar transmitía vulnerabilidad sin debilidad. Chris no es un personaje ingenuo, es un personaje que percibe cosas, pero que, como muchas personas en la vida real, no sabe bien qué hacer con esa percepción. Eso lo vuelve mucho más humano. Otro elemento curioso es que el uso del humor dentro de la película, Get Out no abandona completamente la comedia, la utiliza en momentos muy específicos, especialmente a través del personaje de Rod, el amigo de Chris. Rod funciona como una especie de contraste. Dice en voz alta lo que el espectador sospecha, pero que la película principal mantiene en tensión. Y ese humor no rompe el terror. Al contrario, lo hace más efectivo, porque permite pequeños descansos emocionales antes de volver a la incomodidad. Una curiosidad muy comentada es que al final de Get Out no fue siempre el mismo. En versiones iniciales del guión, el final era mucho más oscuro y desesperanzador. Pero Jordan Peele decidió cambiarlo porque sentía que después de todo el recorrido emocional, el espectador necesitaba una liberación. No una solución mágica, pero sí una sensación de respiro. Ese cambio fue clave para la recepción de la película. También es interesante notar cómo muchas escenas están construidas para incomodar sin ser explícitas. No hay música exagerada en todo el momento. No hay sustos constantes. Muchas veces el terror viene de la normalidad forzada, de conversaciones aparentemente triviales, de situaciones sociales incómodas que se alargan un poco más de lo necesario. Eso es una decisión muy consciente. Otra curiosidad relevante es que Get Out fue una película que generó muchísima conversación después de su estreno, no solo por lo que muestra, sino por lo que deja sin resolver. La película no explica todo, no responde todas las preguntas, y eso no es un error, es una elección. Jordan Peele confía en el espectador, confía en que cada persona va a llevarse una lectura distinta, dependiendo de su propia experiencia. A nivel de premios y recepción, Get Out fue un fenómeno. No solo fue bien recibida por la crítica, sino que conectó con el público de una forma muy poco común para una película de terror. Eso demuestra que cuando el terror se usa como vehículo para hablar de experiencias humanas reales, el impacto es mucho mayor. En resumen, las curiosidades de Get Out no son solo datos interesantes, son pistas que ayudan a entender por qué esta película se siente diferente, por qué incomoda y por qué sigue siendo tan comentada. Porque detrás del terror, detrás del concepto del sunken place, hay decisiones creativas muy conscientes que apuntan siempre a lo mismo, hacer que el espectador no solo vea la película, sino que se piense en sí mismo a través de ella. Antes de terminar, solo una cosa más. Si este análisis te acompañó en algún momento, si alguna parte te hizo pensar o simplemente te quedaste hasta aquí en silencio, entonces ya pasó algo. Si sientes que este tipo de contenidos te suma, un like o una suscripción ayudan más de lo que parece a que el canal siga creciendo y a que podamos seguir explorando películas desde este lugar más humano y consciente. Y para cerrar,
te dejo una pregunta, no para que la respondas ahora, sino para que te acompañe después. ¿En qué momentos de tu vida has estado presente, pero no del todo? Somos Actividad Paranormal. Síguenos en nuestras redes sociales y conocerás los resúmenes de series y películas que el Rey del Grito te contará. Subimos videos todos los jueves. Suscríbete, síguenos y déjanos tu ofrenda. Mejor tu like. Me quemo, me quemo, me quemo.